¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro espacio de opinión. Gracias a toda la gente que se conecta a través de la señal de Canal 2 y también a través de nuestras redes sociales en donde les invitamos a seguirnos. Estamos como @academiatvs. El 31 de octubre de 2011, mediante resolución número 166, el Consejo de la Judicatura decidió declarar a Cuenca como sede permanente de la Escuela de la Función Judicial. El 20 de agosto de 2012 se inaugura por fin esta escuela en el antiguo edificio de la Corte Provincial de Justicia. Casi una década después, la Escuela de la Función Judicial sigue siendo una vil mentira. Un rótulo en la puerta de una minúscula oficina, mientras toda la estructura orgánica, operativa, logística y prácticamente todo el personal sigue funcionando desde Quito. Ciertamente fueron promesas vacías aquellas realizadas el pasado 30 de noviembre de 2020, cuando la presidenta del Consejo de la Judicatura de ese entonces, María del Carmen Maldonado, ofreció que ahora sí la escuela sería una realidad antes de marzo de 2021. A la fecha, la única acción concreta en cuanto a la Escuela de la Función Judicial ha sido la de nombrar un nuevo directorio cuyos miembros residen exclusivamente en la ciudad de Quito. La Escuela de la Función Judicial le pertenece a Cuenca como la ciudad que cuenta con la mejor infraestructura del país. Sabremos darle a tan importante institución su lugar con el decoro y la altura que nos caracteriza. Hoy con nuestro invitado, el doctor César Sea, analizamos el tema aquí en Conexión Glocal con la conducción del economista Andrés Ugalde. Adelante, Andrés. Estimadas amigas, estimados amigos, muy buenas noches y nuevamente bienvenidos a su programa Conexión Glocal por Academia TV. En efecto, me parece que desde hace ya varios años, por no decir desde el inicio de la vida republicana, ha existido sobre Cuenca una suerte de sombra de exclusión que hemos logrado siempre identificar con el absurdo centralismo del gobierno central. Creo que han sido innumerables los ejemplos desde los cuales podemos trabajar, desde el mismo hecho de tener un presupuesto asignado al territorio a través del GAD municipal que equivale únicamente al 8% de lo que a su vez el territorio aporta a nivel nacional. Cuenca tributa, o en Cuenca se recaudan cerca de 700 millones de dólares anuales y sin embargo la asignación presupuestaria a través del modelo de descentralización no llega a los 60. Tenemos innumerables ejemplos como el hecho de la conectividad de la ciudad, tanto aérea como terrestre, que por supuesto tiene todas las características requeridas de primer orden en el norte del país y deja todo o mucho que desear en el sur del Ecuador. Por supuesto, son innumerables los ejemplos que podemos dar sobre este intoxicante centralismo del cual hemos venido siendo víctimas hace ya demasiados años. Y uno de los ejemplos más patentes de esto que les digo, queridos amigos, ha sido justamente el caso de la Escuela de la Función Judicial. Una escuela que desde el año 2011 viene figurando con la ciudad de Cuenca como su sede principal y cuya realidad en la práctica ha sido que ha funcionado cada uno de sus días y tiene todo su personal logístico y operativo en la ciudad de Quito. Otra broma del mal gusto del centralismo, otra broma, otro desplante a todo lo que Cuenca es y lo que Cuenca significa. Nos ha preocupado y nos preocupa mucho que este tema del centralismo se convierte en una lógica que poco a poco se va volviendo permanente y va minando ya no solamente las bases económicas y financieras, sino inclusive la identidad de nuestro territorio. Para este respecto, hemos invitado y tenemos hoy el honor de contar con nuestro buen amigo, el doctor César Augusto Sea,
hasta hace nada más unos días atrás, el presidente del Consejo de la Judicatura para la región 6, estimado César, siempre es un honor tenerle aquí con nosotros en Academia TV, y creo que este es un tema que probablemente nos preocupa a todos los cuencanos, este tema del centralismo, este recentralismo, que es uno de los signos inequívocos del gobierno, y probablemente desde la Escuela de la Función Judicial es donde más patentemente se ha sentido. Estimado César, es usted siempre bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Para mí es un honor compartir este espacio de opinión. Comparto con usted plenamente el asunto del centralismo. Yo creo que es uno de los peores males que tienen los países, y particularmente el Ecuador tiene no solamente un centralismo, sino un bicentralismo tremendamente absorbente que lleva para sus regiones, para sus sectores, los recursos y succiona absolutamente todo hacia allá. En los últimos años hemos visto cómo incluso de Cuenca se han trasladado a otros lugares, y puedo aplaudir que alguna situación se ha desconcentrado algunas áreas de la administración pública. Nosotros ahora tenemos en Azogues todo lo que son los procesos de Cancillería, y aplaudo que sea así, que se vaya desconcentrando. Pero lo que se ha hecho con Cuenca es, si bien desconcentrarse, pero jamás se nos traslada a nosotros las competencias suficientes y necesarias para que se haga un ejercicio correcto. Yo podría considerar que el centralismo es el verdadero leviatán que consume todo, y lamentablemente no permite que se desarrolle autónomamente los pueblos. Y antes de entrar a analizar, permítame, Andrés, la situación de la Escuela de la Función Judicial, que yo he aceptado conversar con este tema con ustedes hace algún tiempo, antes de terminar mi gestión al frente del Consejo de la Judicatura, y he tenido que aceptar de venir en este espacio para conversar por el compromiso que adquirí con usted, que igual tengo que decir, en todas las áreas de la administración pública se siente este centralismo. Lamentablemente es tremendamente absorbente, y quiero decir que desde que el doctor Jorge Moreno, que fue uno de los impulsores y a nivel del Pleno del Consejo de la Judicatura, propuso y protestó y reivindicó la necesidad de que venga hacia Cuenca en forma real y no solamente en el papel, como usted analiza acertadamente desde el 2011. El Consejo de la Judicatura actual se hizo eco de esa necesidad y esa exigencia del doctor Jorge Moreno, y el 30 de octubre pues determinó que tenía que estar acá hasta el mes de marzo. Yo quiero entender, mi estimado Andrés, quiero entender que el Consejo de la Judicatura, con todo el proceso de selección de jueces, del concurso de jueces, ha estado absorto absolutamente en estos temas y no ha podido poner el interés debido para trasladar a Cuenca. Tengo la esperanza de que realmente se concrete, y si bien no se ha cumplido el plazo hasta marzo, como fue la resolución del Pleno, aspiro y espero que en los próximos días se hagan los pasos necesarios para que Cuenca tenga la sede de la Escuela de la Función Judicial. Y sin embargo, César, aquí nada más le hago una precisión, y yo comparto su optimismo. Ojalá dentro de pocos días o semanas se haga realidad el tema de contar con la Escuela de la Función Judicial en esta ciudad, que, estimado César, usted mismo me lo enseñó alguna vez, esta ciudad que fue la sede de la primera Corte Provincial de Justicia desde la fundación que se dio a manos del mariscal Antonio José de Sucre. Ahora, el próximo 20 de marzo, me indicaba usted que conmemoramos casi 2 siglos, 199 años de esto. Cuenca es una ciudad que se merece muchísimo respeto, tiene una larga tradición en el tema de tener grandes juristas, de tener grandes jueces. Es aquí donde tiene que estar la Escuela de la Función Judicial, porque además aquí es la ciudad donde más gala de profesionalidad, de neutralidad, de profesionalismo hace justamente la profesión del derecho. Ahora, si bien comparto con usted este anhelo, estimado César, de que ojalá se vaya concretando la presencia de la Escuela de la Función Judicial aquí en pocas semanas, sin embargo, da mucho que pensar la resolución
esta 022 que está en la página web del Consejo de la Judicatura, en la que se nombra, se renueva las cabezas, el directorio, podría decirse así, de la nueva Escuela de la Función Judicial para este nuevo periodo. Recién el domingo 7 de marzo se nombraron al nuevo directorio de la Escuela de la Función Judicial, cuyos miembros residen en Quito. Todos y cada uno de los nuevos miembros del directorio de la Escuela de la Función Judicial residen en Quito, y me parece que eso, más allá de que respeto muchísimo ese tema del lugar de residencia, no va a ser un poco más complicado o aleja de nuevo la posibilidad de que la Escuela de la Función Judicial venga a Cuenca, que es donde tiene que estar. Sí, me preocupa. Comparto con usted, estoy preocupado también de esta situación. Me he enterado a través de la página web institucional de esta situación. Espero que esto no sea un obstáculo, una limitante más para que la aspiración de Cuenca y el ofrecimiento que se hizo en las fiestas novembrinas por el Pleno del Consejo de la Judicatura, que yo aplaudo esa decisión, una decisión libérrima y totalmente consecuente con la ciudad de Cuenca, una ciudad de 1000 títulos, la ciudad Atenas del Ecuador, Patrimonio Cultural de la Humanidad, ciudad universitaria, etcétera. Espero que ese ofrecimiento que se hizo en forma digna para Cuenca se ratifique. Esta situación que usted plantea también me preocupa. Bueno, pero es necesario que de las personas que se encuentran ahora al frente del Consejo de la Judicatura nos den una respuesta. El día 19 de este mes vamos a tener aquí en Cuenca la presencia de los altos mandos, tanto de la parte jurisdiccional como la parte administrativa de la función judicial. Se van a venir porque se ha preparado un acontecimiento solemne para recordar y conmemorar aquella iniciativa del libertador Simón Bolívar a cargo también del mariscal Sucre en 1822 de crear la Corte de la SUAY, ¿no es cierto? Y se va a hacer el día 19 y ahí van a estar presentes tanto autoridades jurisdiccionales, es decir, el presidente, un cuencano, el doctor Iván Saquicela, al cual le guardo una consideración, cuencano va a notable, estar presente aquí, y otros cuencanos más que ahora se encuentran en la Corte Nacional y muchos jueces más. Va a venir un nutrido grupo de personas, tanto del área jurisdiccional, y entiendo también que va a llegar el pleno del Consejo de la Judicatura. Yo en estos días he perdido un poco el contacto para saber si vienen o no. Fui uno de los impulsores para, conjuntamente con la doctora Narcisa Ramos, para hacer la invitación de este magno acontecimiento que queremos acordar acá, pero también como una forma de que se reitere esa necesidad de que se descentralice y que la Escuela de la Función Judicial, como fue el anhelo y el logro del doctor Jorge Moreno, y nosotros acá habíamos continuado haciendo algunas gestiones, incluso se les he dicho al despedirme a los del pleno, los vocales del pleno del Consejo de la Judicatura, que hay el ofrecimiento de inmobiliar del Banco Central, etcétera, que habría que concretar para la sede administrativa, porque ese era un poco el pretexto de las anteriores administraciones, no quiero decir de las anteriores administraciones del Consejo de la Judicatura, que aducían de que no existe un local suficiente para la sede administrativa ni la sede académica. Pero hay que aclararles que la sede administrativa, con locales que se pueden tener de comodato, como el antiguo CREA, que ahora está a cargo de inmobiliar, y también el Banco Central, hay un área donde funcionaba la subsecretaría o alguna área del Ministerio de Educación, pueden servir plenamente para la sede de la administrativa. Y la sede académica, se ha hecho convenios con los diferentes rectores de las universidades y se tiene abierto las posibilidades. Más aún, mi estimado Andrés, en esta época que ya prácticamente los espacios físicos salen sobrando porque nos vamos acostumbrando a la nueva virtualidad. Y además, estimado César, imagínese usted, decirle, a ver, creo que hay pretextos y pretextos, ¿no? Decir que Cuenca, la ciudad de Cuenca, con todo lo que representa, no es capaz de buscar una sede decorosa para la Escuela de la Función Judicial, es, tal como usted dice, un simple pretexto. Yo creo que el tema va mucho más adentro, es un tema
más de esta lógica del centralismo. Como decíamos, es muy difícil de superar un centralismo que además, me imagino, no solamente se siente desde la escuela de la función judicial, sino se siente en otros ámbitos de la judicatura y se siente ciertamente en otros ámbitos del Cantón Cuenca, en ámbitos como el tema de seguridad, recordando hace poco lo que pasó con la cárcel, como el tema de vialidad, con el tema de conectividad, muchísimas áreas donde el centralismo se vuelve patente y sobre lo cual podremos conversar, estimado César, ahora inmediatamente después del corte. Estimados amigos, estimadas amigas, acompáñennos por su programa Conexión Glocal. Amigas y amigos, nuevamente bienvenidos a su programa Conexión Glocal por Academia TV. No olviden seguirnos, por favor, a través de nuestras redes sociales, @Academia TV S, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Estimados amigos, como siempre y como es de costumbre, hemos elaborado también este segmento llamado Vox Populi, en el que en esta semana, y dada la naturaleza del tema, hemos entrevistado a dos profesionales del derecho en el libre ejercicio para oír desde ellos el criterio de la ciudadanía. Acompáñennos. La pandemia se ha destapado algunos errores o problemáticas que en muchas instituciones del Estado a nivel nacional se ha podido notar. Ha habido la implementación de plataformas digitales para que los usuarios, los profesionales del derecho, con una problemática sí es la falta de socialización de estas plataformas y en muchos casos la incertidumbre si el escrito, la demanda o cualquier gestión que hace el profesional de derecho ha sido receptado por la función judicial, en este caso los administradores de justicia, los jueces. Puede haber una carga en las agendas de los jueces que conlleva a que los procesos judiciales duren años. Entonces sí es un poco complicado calificar en ese sentido a la administración de justicia aquí dentro de la provincia. Pero a mi respecto, y eso sí te digo con criterio muy personal, que se puede hacer mejor las cosas. ¿Qué busca la descentralización? ¿Cuál es su objetivo? Es gestionar, planificar y poder desarrollar actividades y políticas que estén más enfocadas en las necesidades y específicamente aquí en la provincia dentro de la dirección provincial del complejo de la judicatura. Entonces, al hablar de este tipo de temas, creo que se cumple en el sentido de que se van surgiendo problemáticas que deben ser conocidas por dentro de la dirección general aquí provincial, que si se manejara todo desde Quito sería poco eficiente o en muchas ocasiones no se llegara a conocer lo que en verdad pasa y la realidad que sería dentro del complejo provincial. Cada cantón, cada provincia tiene sus propias, hablemos, modo de vida, ¿sí? Su mismo entorno se desarrolla de diferente manera, ¿sí? Por ejemplo, en la ciudad de Cuenca debemos tomar en cuenta que la administración de justicia, desde el punto de vista del libre ejercicio en el cual yo me encuentro, la administración de justicia es bastante buena, ¿sí? La administración de justicia es bastante buena. Los plazos y términos se tratan de cumplir por parte de los jueces o administradores de justicia, igual que sus servidores. Es entendible la cantidad de procesos, ¿sí?, que tiene la función judicial como tal, lo cual retardaría en cierto modo la consecución tal vez de ciertos términos establecidos en la normativa. En el tema administración de justicia no es muy sesgado o evidente el tema de centralismo, debido a que la administración de justicia se la hace a través del órgano, hablemos, jurisdiccional de primera instancia o de primer orden. Caso de que haya una apelación, se subirá a la Corte Provincial y en definitiva, luego las sentencias que hablemos, las partes procesales no se encuentren de acuerdo, pues ahí tendrán que casar la sentencia y esta se irá a la Corte Nacional, ¿no? Siempre se lo ha manejado así. Ahora, en otras entidades es evidente el tema del centralismo, por ejemplo, en lo que es, por ejemplo, títulos habilitantes de transporte terrestre.
temas de la ANT que se pueden sustanciar aquí, sí hay que enviar documentación a Quito, pero incluso ahora con el tema de la oralidad y a partir de la pandemia con las audiencias telemáticas y los cambios que han resultado en cierto modo positivos por el Consejo de la Judicatura en este sentido, por el tema pandemia, me han parecido muy buenos. Han habido ciertas quejas, o se escucha entre pasillos las quejas tal vez que hay al ingresar un escrito o al revisar los procesos, ¿no? Pero, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura ha habilitado el ingreso de documentos, ¿sí? De manera virtual, lo cual es fundamental, al igual que las audiencias telemáticas, porque ya no es necesario estar viajando o desplazándose a otras ciudades, sino más bien ya desde la comodidad tal vez de nuestras oficinas podemos despachar o comparecer a ese tipo de procesos. Queridas amigas y amigos, nuevamente bienvenidos a su programa, Conexión Local. Hemos escuchado nuestro segmento intitulado Vox Populi, en el cual en este caso hemos oído a dos profesionales del derecho en el libre ejercicio. Estimado César, nuevamente agradeciéndole por habernos acompañado en este programa. Hablar, estimado César, de la descentralización en el aparato de justicia, ¿puede ser una realidad? Todavía hay que caminar mucho, hay que trajinar mucho porque, a ver, los modelos de gestión en el campo administrativo necesitan ser un poco más ágiles. A ver, en la práctica que tuve pues, en la administración aquí en la provincia, nosotros para agilitar incluso el ingreso de escritos, porque algunos profesionales no están haciendo uso de la oficina electrónica de gestión judicial, todavía llegan con los escritos. Para el ingreso de ellos hemos pedido que se haga una reforma en TICS, en los señores entendidos en la informática, para que salga automáticamente el gestor de archivos, para que a su vez, el momento de la digitalización, los digitalizadores sepan a quién le corresponde para seguir el trámite hasta que llegue al juez. Pero no, hemos pedido desde el mes de septiembre de que esto se haga en Quito. Es una cuestión que, conversando con los compañeros técnicos aquí de TICS, decía, es una cuestión sencilla de hacerla. Pero claro, nosotros hemos planteado, se le ha hecho algunos requerimientos, los compañeros de aquí nos dicen, ya no podemos seguir insistiendo porque se ponen molestos, es una cuestión técnicamente sencilla de abordar y que aquí nos evitaría un proceso engorroso de estar viendo a qué juez le corresponde, de qué área es, etcétera. Solamente con esa situación de poner el gestor de archivo nos facilitaría y nos ahorraría por lo menos 1 o 2 horas diarias de trabajo de la gente, de los digitalizadores y de los gestores de archivo, pero esto no sucede porque todavía está centralizado. O sea, una cuestión tan elemental está centralizada y además tiene que ir cambiando. De descentralizar. Sencilla, porque de acuerdo a lo que me han explicado los compañeros técnicos de informática, yo desconozco este asunto, pero que es una cuestión sencilla no sé, pues de hacer algo para que salga este nombre específico y con ello ya los compañeros de digitalización sabrían distribuir mejor el trabajo y les ahorrarían un trabajo cansado, aburrido y totalmente tedioso. Esas cosas tienen que cambiar la administración de justicia. Yo escucho y con beneplácito a uno de los abogados que habla de el uso virtual ahora del sistema. Eso es una cosa interesantísima que realmente se ha innovado con toda esta pandemia y todo lo demás. Y hay un grupo muy importante de abogados que lo están haciendo. Hay todavía otro grupo de abogados en ejercicio que se resisten, tuvieron tal vez una mala experiencia, ingresaban por la ventanilla virtual cuando tenían que ingresar por la oficina de gestión judicial, electrónica judicial, y eso les ha complicado. Pero nosotros desde el Consejo de la Judicatura hemos tenido conversaciones, darles talleres, y a veces también se les ha llamado a talleres a los abogados en libre ejercicio para que sepan manejar esta herramienta que les evita, como decía el doctor que intervino, les evita tener que concurrir a los espacios del complejo judicial a entregar los escritos. Mucho más en una época de pandemia que por obvias razones tienen que estar con el aforo pertinente y con el distanciamiento debido. Eso ha creado incomodidades aquí en Cuenca, efectivamente. Ahora, ciertos problemas a nivel judicial sí se han incrementado en el área de tránsito, en el área de violencia intrafamiliar, se han incrementado tremendamente
Con el agravante, tengo que decirlo, que los desenrolamientos, las desvinculaciones que se han dado acá, dificultan que se pueda dar una atención como se daba antes. Ha habido un proceso importante de desvinculación de personas aquí en Cuenca. La última desvinculación fueron casi alrededor de 20, uno más, uno menos, comparativamente con Guayaquil, que fueron 24. Pero si usted se pone a ver cuánto es el personal allá y cuánto somos acá, nos deja en una situación muy compleja. Yo cuando ingresé, el día anterior se había desenrolado a 9 auxiliares de servicio, personal que cumplía algunas actividades interesantes en la garita, en los ingresos del personal, y tuve que decidir pues, y pedirles y dar una disposición de que sean los ayudantes judiciales, dejando de hacer las labores eminentemente jurisdiccionales para hacer estas tareas que eran encargados los auxiliares de servicio. Un poco incomodó al principio, pero tuve que explicarles que no nos queda más, porque si no nos dan ese personal, tenemos que hacer que continúe funcionando el sistema de justicia. Yo aspiro y le deseo al próximo director del Consejo de la Judicatura de Azuay que le den las facilidades, que le apoyen en eso y que especialmente con ya llegada acá a Cuenca, la posibilidad de que se vacunen los servidores judiciales y la ciudadanía ya no tengan tantos inconvenientes. Claro. Nosotros hemos tenido, mi estimado Andrés, problemas. Primero, aforos. No pueden estar todos totalmente aglomerados. Tiene que haber el distanciamiento debido también. Hemos tenido personal vulnerable por múltiples enfermedades que tienen los servidores. Hemos tenido personal enfermo, contagiado con el COVID. Y adicionalmente el aislamiento preventivo a los que estaban en contacto o en relación con los. Entonces, era totalmente Y dentro de esto una lógica, estimado César, terrible de desenrolamiento de personal, que como usted dice, ¿no? Una cosa es desenrolar 24 personas en Guayaquil, de una masa enorme de personal, y otra cosa es desenrolar 20 personas del escaso personal que ya teníamos en Cuenca. Y esto, estimado César, se repite innumerables veces. La SELEC es una institución tradicionalmente el territorio que está prácticamente desmantelada, que existe casi solamente en la ciudad de Quito. Innumerables instituciones van cayendo poco a poco bajo lo que usted decía, este leviatán del centralismo. Y creo que uno de los temas que también nos preocupa, cambiando un poco, estimado César, es la cuestión de la seguridad. Creo que lo que ha sucedido unas semanas atrás con el tema de la cárcel nos ha dado a todos un campanazo, un baño de realidad de lo que está pasando con otro tema muy cercano a la justicia, como es el tema de la seguridad. Es un tema que le ruego que tratemos, estimado César, inmediatamente después de esta pausa. Estimados amigos y amigas, acompáñenos en este su programa Conexión Glocal. Nuevamente, muy buenas noches, estimados amigos, a este su programa Conexión Glocal a través de la señal de Academia TV. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Academia TV S, tanto en las plataformas de Facebook, de Instagram, como de Twitter. Seguimos en compañía de nuestro buen amigo, el doctor César Augusto Sea, con el que veníamos tocando un tema cercano, muy cercano a la Administración de Justicia, como es el tema de la seguridad. La semana anterior nos visitaba aquí la doctora Lili Guzmán, una buena amiga también, que nos indicaba, bueno, que también en el tema de las cárceles, o en este caso los centros de privación de la libertad, como es por ejemplo el caso de lo que ha sucedido en Turia, en este caso, se debe también a una lógica de nuevo, del centralismo, de reducción de personal, de reducción de presupuestos. Los datos que nos dan nos indican que en este gobierno se ha reducido, estimado César, en 70% el monto o la partida presupuestaria dedicada a la rehabilitación social, justamente en los centros de privación de la libertad. Creo que muy cercano a la justicia es también el tema de seguridad, y es otro tema que desde la misma lógica del centralismo preocupa, estimado César. Sí, solamente quiero concluir analizando algo del tema anterior. Por favor. Ciertamente esto no es problema del Consejo de la Judicatura, los desenrolamientos. Y no son solamente estos, en el año anterior se dieron muchos más.
desde el 2019 acá alrededor de 100 personas, 100 sí, personas. de lo que yo conozco, se han desenrolado, ¿no es cierto? Y no es problema del Consejo de la Judicatura en sí, son las presiones que se ejercen desde el Ministerio de Economía y Finanzas Claro. a toda la administración pública que le fuerzan a necesariamente recortar el presupuesto y tiene que darse estas situaciones. Eso es lo que quería aclarar. Similar Ahora, en a lo materia que de... decíamos de seguridad, ¿no? También ha habido una reducción presupuestaria dramática. Tremenda, tremenda. Yo lo que veo, a ver, se está privilegiando en planta central en Quito, no digo del Consejo de la Judicatura, sino en toda la institucionalidad. La burocracia en Quito es una cosa que asusta. Un papel tiene que pasar a otro funcionario y ese a su vez al ayudante y del ayudante al otro ayudante. O sea, cuando estamos en época informática, se deberían agilizar los procesos, etcétera, se ha burocratizado tanto, entonces, claro, en Quito no se siente mucho este problema como se siente, por decir, acá en Cuenca, el desempleo es manifiesto y la incomodidad y la necesidad de trabajo, etcétera. En Quito, claro, han podido ahí solventar y cubrirse la institucionalidad a costa de perjudicar, digamos, o de presionar y hacer los recortes en el resto del país. Este es uno de los problemas. Pero quiero decirle algo, mi estimado. Sacrificar el bienestar de los territorios para blindar la burocracia de la capital. Sí, y en el caso particular de Cuenca, quiero decirle algo, estimado Andrés, y a los amigos y amigas que nos escuchan. Somos en parte responsables de esto. Sin duda. Sin duda. Nosotros los hemos mal acostumbrados a algunas provincias y a los organismos centrales, a planta central, a que nosotros podemos resolver nuestros problemas. A ver, en una época en la que aumentó la violencia acá en Cuenca, hace más de 15 años que se creó el Consejo de Seguridad Ciudadana acá y comenzó a decirse, a ver, tengan patrulleros, tengan motocicletas, tengan esto, que eso es de competencia del Ministerio del Interior. Y entonces la ciudad de Cuenca, muy pródiga, muy generosa, cuidando también la seguridad, sí, dio estas situaciones. Y así ha sido permanentemente. Esto ha mal acostumbrado al centralismo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora, ¿qué se nos pide? Motociclistas, ¿no? Claro, digamos, motocicletas, ¿no? Motocicletas, Equipos. se pide equipos, etc. Es la provincia, digamos, y la ciudad la que tiene que estar solventando y le hemos mal acostumbrado al centralismo. Es hora, yo pienso, estimado Andrés, con iniciativa que veo que hay algunos ciudadanos, de que se haga respetar a la ciudad de Cuenca y por lo menos entre nosotros tenemos que unirnos para reclamar con todo el respeto, pero con altivez de vida, para que esto no suceda y que las autoridades de la provincia, cuando tengan que exigirlo, exijan unitariamente en función del bienestar de Cuenca y la provincia, mi estimado Andrés. Alguien decía, estimado César, y esto es un problema muy grave, ¿no? Que justamente esta reducción de los presupuestos, esta reducción de los recursos va poco a poco minando la capacidad de gestión también en el territorio. Sin embargo, nada más un ejemplo que a mí me parece patente y dramático, ¿no? Justamente el 3 de noviembre del año pasado, el 2020, cuando Cuenca celebraba su bicentenario, celebraba su bicentenario, además sin la presencia del presidente de la República, llegó un funcionario, un buen amigo, por supuesto representando al gobierno central, y ofreció $2 millones para Cuenca. $2 millones para una carretera, para básicamente la competencia de asumir la carretera que va en la vía del Descanso, la cual va a pasar a ser administrada por el GAD municipal. 2 millones. Al siguiente día, César, fueron las fiestas de cantonización de Manta, no era el bicentenario, en las fiestas de cantonización de Manta, llegó el presidente de la República con la corte de ministros acompañándole y ofreció $170 millones a Manta, $140 millones para Vialidad y 30 millones para el aeropuerto. Entonces, 170 millones para Manta, 2 millones para Cuenca. Yo digo bien por Manta, bien por los hermanos de Manta, bravo, que el país se siga desarrollando en esta zona que fue devastada por el terremoto, pero creo que hay una asimetría exagerada que se siente en todos los ámbitos. Entonces, claro, alguien decía, se olvidan de que Cuenca existe para la vialidad, para la conectividad aérea, para la conectividad terrestre, se olvidan de que Cuenca existe para la escuela de la función judicial, para la institucionalidad, para el crecimiento de la institucionalidad,
y se acuerdan de que Cuenca existe para ponerle una prisión de máxima seguridad o para habilitar la agenda minera sobre los páramos, que afortunadamente hemos logrado en algo mermar. Hay una lógica perversa detrás de esto, César. ¿Qué deberíamos hacer los cuencanos y las cuencanas? Sí, hay una lógica incomprensiblemente perversa que raya también en la corrupción. Hemos visto que toda la administración pública se han hecho unas obras faraónicas, a veces innecesarias. Nosotros conocemos, usted conoce, hay aeropuertos que no tienen casi funcionalidad. Entiendo que bienvenido por el Tena que tenga un aeropuerto, bien, también Santa Rosa que tenga un aeropuerto, pero no tiene las condiciones, digamos, de uso como para haber hecho esos megaproyectos en esos sectores. Pero claro, lamentablemente, no en este gobierno, sino en todos los gobiernos, mientras más se hace obras, hay nuevas oportunidades de enriquecimiento. Y no siempre es el enriquecimiento debidamente dispuesto. Lamentablemente tenemos que decir así. No sé si en estos casos habrá habido el famoso lleve, no lo sé. Acá en cuanto al Centro de Rehabilitación Social, nosotros desde el activismo en el año 2004, 2005, 2006 veníamos pidiendo que se haga un cambio de ese lugar que era aquí en Bellavista, muy cerca de aquí de los estudios. Casi en el centro histórico. Claro, que en el centro histórico que prácticamente pedíamos que haya un verdadero centro de rehabilitación y no ese depósito humano, que digamos era una infraestructura que no fue digamos dispuesta para un centro de rehabilitación social. Claro. Se nos ofreció en la época, en aquella época cuando ya comenzó a trabajarse sobre el tema ya específicamente que se iba a hacer una cárcel para unas 1.500 personas. Regional. Porque aquí se tenía alrededor de 700 personas de varones y unas 100, 120 detenidas mujeres. Entonces se proyectaba una cárcel para unas 1.500 personas. Se hizo una para casi el doble, digamos, para 2.700, 2.800, pero de 15 millones de dólares que inicialmente se había presupuestado, entiendo que terminó costando cerca de 80 millones. No estoy exacto no estoy exactamente con la cifra, pero es una cosa así totalmente sobredimensionada. Entonces no sabemos realmente, algún día ojalá se pueda descubrir, y si es que ha sido bien invertido tendremos que aplaudir, pero si no, esas son las cosas que perjudican al convivir social y al pueblo ecuatoriano. Estimado César, y usted que maneja mucho de esto, y para ir cerrando el programa, algo que como economista, un profano en el ámbito del derecho, más todavía del tema penitenciario, pero desde el sentido común a uno le preocupa mucho, ¿no? Hacíamos un breve análisis de cuáles son las causas por las que estaban recluidos justamente los privados de la libertad que están en Turi, ¿no? No están ahí por crímenes violentos, al menos no todos. La gran mayoría están por temas como hurto, no sé, como robo, temas relacionados al microtráfico, al narcotráfico, al pertenecer a pandillas, ese tipo de cuestiones que no podrían ser considerados crímenes violentos. No están ahí por asesinato, ni pensiones alimenticias, tantas cosas. Entonces, ¿cómo es que una persona que entra probablemente por hurto al centro penitenciario de Turi, 2 años después, tiene un machete en la mano y está protagonizando esos videos que nos han enviado, que son dantescos, que son unas cosas que uno nunca pensó ver? ¿Cómo es que esa persona que entró probablemente por un crimen no violento 2 años después tiene un video con un machete en la mano ahí, caramba, cometiendo semejante atrocidades? ¿Qué le están haciendo ahí adentro? ¿Qué está pasando? Bueno, yo sí creo que hay una deficiencia en el sistema de rehabilitación social. La administración de la rehabilitación social para mí ha fracasado de pe a pa, lo digo abiertamente. Y lamentablemente no hay cambios. Se ha cortado por lo más débil, ¿no es cierto? Entiendo que se le pidió la renuncia, haciendo eco también de un pronunciamiento de las personas privadas de libertad de Guayaquil. Se le pidió la renuncia al coronel Jacome y terminó renunciando. Pero en esta situación de crisis y de convulsión, de este escándalo, de estas cosas monstruosas que se dio, el mayor responsable es de la cabeza, quien administra todo eso. Pero no ha pasado nada, continúan las cosas así, partiendo de un hecho además.
que yo reconozco que cada vez la policía se ha profesionalizado, Así etcétera, así es. y tengo que respetar esa situación, pero los policías están preparados para luchar contra la delincuencia, no para construir carreteras, no para de pronto estar en la rehabilitación social. Para estar en la rehabilitación social se necesita la verdadera sensibilidad. ¿Qué es lo que ha sucedido? Colijo yo, por lo que hemos visto, se tomaron el control las diferentes bandas al interior. Claro, con el asunto de tenerles tranquilos, se les comenzó a dar posibilidades de manejar poder al interior, y un momento se desbordó y terminamos en lo que terminamos. Un caos por el que además la policía pudo hacer bien poco, y cerramos con esto nada más unos segundos, César, estamos sobre el tiempo. Muy poco pudo hacer una policía, en este caso hablando de las fuerzas especiales que tuvieron que intervenir en el Centro de Privación de la Libertad, porque no estaba en Cuenca. No tenemos en Cuenca fuerzas en este caso, digamos, de élite de la policía. No tenemos en Cuenca el aeropolicial. Tuvimos que esperar 2 horas a partir de que se dio la alarma para que vengan desde la capital, me parece, o desde alguna otra provincia del país, en auxilio de nosotros. En Cuenca no tenemos, pese a que recién en el 2019, en julio del 2019, hacíamos una asamblea ciudadana por la seguridad, pues ahora hemos visto que estamos muy lejos de eso, ¿no? No hablo del profesionalismo de la policía, sino del hecho de que esos recursos se están localizando en donde sea, pero no en Cuenca, y eso es algo que también nos preocupa, ¿no? Sí, lamentablemente, y claro, yo respeto y celebro que las cámaras de la producción digan acá, nosotros podemos contribuir siempre que se convierta en un centro local, un centro de rehabilitación local. O sea, claro, siempre los cuencanos hemos estado saliendo al paso y mal acostumbrándoles al centralismo. O sea, celebro, aplaudo la posición de las cámaras, generosas, sí, pero sí les hago una reflexión. Estas cosas tienen que las autoridades, todas las autoridades de la provincia, al unísono, hacer un pacto para que en temas de ciudad y en temas de provincia salir al paso y reclamar al Poder Central para que se cumpla con lo que debe y en forma equitativa y no con ese o tricentralismo. Porque ahora también hablamos ya de Manabí. Por el asunto de votos, Manabí es muy importante y muy tomada en cuenta. Claro. Y como Cuenca soporta calladamente, soluciona sus problemas, siempre soluciona sus problemas, entonces no le toman en cuenta. Por ello, yo sí creo que es necesario una acción conjunta, mancomunada de todas las autoridades y la ciudadanía para exigir de una vez por todas a cualquiera de los gobiernos, no digo a este, a cualquiera de los gobiernos, porque el problema del centralismo no ha sido de este, en el anterior gobierno mucho más, y desde que comenzó la época republicana ha venido esto. Al menos el último periodo democrático ha sido un tema marcado. Ojalá, César, estas palabras dichas además con tanto cariño, con tanto sentido de identidad y de tierra, lleguen a todos ustedes, amigas y amigos, que espero que hayan disfrutado de este conversatorio tanto como lo he hecho yo con nuestro distinguido amigo el doctor César Augusto Seal, a quien le agradezco, César, su presencia aquí. Y desde ya, estimados amigos, les comprometo para el próximo domingo a las 20 horas para un nuevo espacio en su programa Conexión Local a través de Academia TV. Muy buenas noches.